Grabando. Hoy es 14 de diciembre. De 2022. En física. Ayer entonces les decía que terminamos la clase hablando de cómo están formadas las células, que están formadas ¿cómo están formadas los seres vivos? Por células. Y las células están formadas por una membrana que delimita o es la frontera entre el interior de la célula y el exterior. Bien. Mencionaba yo que adentro de la célula hay mucho potasio, afuera hay poco potasio. Bien. Adentro de la célula hay poco sodio, afuera de la célula hay mucho sodio. Hay una diferencia de concentraciones entre el interior y el exterior de la célula. De potasio, de hecho sería, no es la cantidad, sino la concentración. Por eso lo representamos con los corchetes, que es la forma de representar tradicionalmente en bioquímica la concentración de sustancias. Son iones, partículas con carga eléctrica. Cualquier cosa que tenga carga eléctrica le llamamos un ion. Entonces un ion es algo con carga. Pueden ser que tengan carga positiva y entonces si la carga es positiva se trata de un catión. Si la carga es negativa, pongan atención porque luego con esto se confunden fácilmente. La carga es negativa, entonces se conoce como un anión. Ayer decíamos cómo se llaman las partes que se oxidan y se reducen: los ánodos y los cátodos. Bien, ¿cuál es cuál? A ver, revisen, ¿lo apuntaron? Revisen el apunte. Ánodo es el oxidante. El ánodo es el... hasta... Sí, ya. ¿Ven cómo no se les olvida? El chiste, digo. Este es el oxidado. Y el cátodo es el reducido. Por lo tanto, al cátodo es al que le llegaban los electrones. Para que le lleguen electrones, que lo representamos con carga eléctrica negativa, esto sería una E con un signo negativo. E sería de electrón, el signo negativo como supraíndice es la carga eléctrica Q, ¿sí? Correspondería a esta. El electrón, dijimos, es el portador de carga eléctrica negativa. ¿Okay? Y estos son los que se mueven entre la materia, de una sustancia a otra, de un elemento químico a otro. Entonces, si hay un electrón portador de carga eléctrica y este llega al sodio, el sodio en esta condición, ¿qué estará haciendo? Se neutraliza, ¿no? No, ¿qué es? ¿Qué oxidación? Es un gato, ¿no? ¿Qué es? ¿No? ¿Qué le pasa? Ah, ok.
le está llegando un electrón. Recordemos que la reducir es ganar electrones. El oxidar es perder electrones. Entonces, el que se oxida ha perdido electrones. El que se reduce ha ganado electrones. Si el sodio, que tiene carga positiva, esto lo explicaría la ecuación de Coulomb, hay aquí una fuerza eléctrica que es proporcional a el producto de las cargas negativas entre el cuadrado de la distancia que los separa. La carga positiva sería la del sodio, la carga negativa sería la del electrón que de algún lado salió. ¿De dónde salió? De un ánodo. ¿Sí? Cualquier cosa que haya sido un ánodo. Si este es un ánodo, no quiero entrar en este tipo de detalles ahorita porque es hacerse más bolas todavía. ¿Sí? Pero digamos un ánodo cualquiera, un ánodo es el que proporciona el electrón porque el ánodo se está oxidando. Bien. El sodio estaría operando como cátodo porque está ganando el electrón, entonces el sodio será un cátodo. Lo menciono porque antiguamente se le llamaba ánodo al receptor de cargas negativas o aniones. Entonces, dependiendo del libro que consulten, de la fecha de edición, puede decir que el ánodo sea uno u otra cosa. Actualmente, al día de hoy, y eso me lo enfatizó mi amigo Alberto, el coordinador de química, el ánodo es aquel electrodo donde ocurre la oxidación, es decir, el que se está oxidando. Y el cátodo, aquel en el que ocurre la reducción, es decir, el que se está reduciendo, que se reduce. Entonces, el cátodo está ganando el electrón, entonces el sodio es el cátodo. ¿Sí? Esto ocurre siempre que haya cosas químicas que puedan perder y o ganar cargas eléctricas, en este caso negativas. ¿Sí? Y entonces, si lo que está sucediendo es efectivamente el movimiento de los electrones del ánodo al cátodo, tenemos lo que se llama una corriente, y es corriente, recordemos, electrónica. Electrónica, no porque funcione un aparato electrónico, no. Electrónica porque se refiere a los electrones como lo que se está moviendo. Por otro lado tenemos las cargas positivas. Las cargas positivas, a las que llamamos cationes, alguien mencionó el cloro. El cloro lo podemos encontrar químicamente como sustancia. El cloro lo podemos encontrar acompañado por el sodio como cloruro de sodio. Así es el cloruro de sodio en español. ¿Sí? Se dice que es una sal. ¿Por qué? Porque sale salado. Inicialmente sí. Químicamente una sal es el producto de una reacción de un ácido con una base. Es uno de los dos productos. El otro producto suele ser agua. Depende del ácido. No, en el caso de ácidos y bases sí, porque los ácidos son ácidos porque sueltan protones que se unen al hidroxilo de la base hidroxílica. Solo que químicamente el concepto de base puede ir más allá de solamente el hidroxilo. Y tiene que ver con la naturaleza oxidable
o reducible de diferentes sustancias. Es decir, compuestos químicos, es decir, cosas que están formadas por más de un elemento químico. Pero, ¿mandé? Para que sea base, no, para que sea base debe ser, sí debe ser oxidable. Porque, no, porque está dando cargas eléctricas negativas. ¿Sí? O sea, una base químicamente se caracteriza porque tiene cargas negativas. En otras palabras, tiene estas, serían aniones, las bases son aniónicas. El componente básico de la base tiene que ser aniónico. Porque es lo curioso de la química y lo confuso de la química. Que finalmente es como lo que vamos a ver dentro de un momento dado y que se distingue de la electricidad. Que en la química, así como dije que no existen los electrones voladores, no es fácil encontrarlos. En química es difícil encontrar elementos químicos solos. Elementos químicos únicos solos. Incluso hablemos de un elemento, ya no hablemos de un átomo de un elemento, sino un elemento químico solo. La mayoría de las veces los elementos químicos están combinados. ¿Sí? O fácilmente se combinan dejando de estar solos. Uno de los ejemplos, lo mencionamos, fue el del hierro, ¿sí? El del hierro, el cual típicamente se junta con oxígeno y forma óxidos de hierro. Óxidos de hierro. ¿Okay? Varía la proporción. Podemos tener dióxidos de hierro, trióxidos de hierro, es un lío, ¿sí? Ferroso, férrico, perférrico, hipoferroso. O sea, la química es más compleja que la física. ¿Por qué? Porque comprende fenómenos físicos y químicos. No, más bien eléctricos, mecánicos y otros. Ópticos, acústicos, etc. ¿Qué es lo que finalmente nos permite identificar elementos químicos? Ya dijimos que el hierro metálico se identifica por su apariencia en cuanto a cómo refleja la luz, es respecto a su albedo y reflectividad. Así podemos identificar el hierro. Y suele asociarse con su modificación química, es decir, cuando deja de estar solo y se combina con otros elementos químicos. Por ejemplo, yo puedo saber si se trata de hierro combinado con cobre. No, con cobre no. Hierro, es más fácil el cobre. El cobre combinado con con oxígeno, perdón. El cobre combinado con oxígeno, porque puedo encontrarlo verde o rojo, verde o azul. No color cobre. Depende de qué tan oxidado esté el cobre. De eso va a depender el color que refleje. ¿Bien? Bueno, entonces, y en este caso el hierro estaría cambiando su cantidad de cargas eléctricas. Por lo tanto, entonces está cambiando sus propiedades eléctricas el hierro cuando se oxida. No es igual el hierro metálico como conductor de electricidad que el hierro oxidado. Aunque sea hierro, no conduce igual a electricidad el hierro oxidado que el hierro no oxidado. ¿Y qué tan oxidado está? Y es más, ¿qué lo esté oxidando? Si oxígeno o manganeso o todo eso. O sea, dependiendo de la combinación de elementos químicos, van a cambiar sus propiedades eléctricas. Y eso tiene que ver con lo que vamos a ver al rato en la sesión de hoy. Bueno, entonces, terminando la idea de esto, entonces, tengan mucho cuidado cuando consulten bibliografía, porque a veces van a encontrar en la nomenclatura de ánodo y cátodo invertida. ¿Sí? O sea, al ánodo le van a decir cátodo y al cátodo le van a decir ánodo,
Estamos en 2022, diciembre 14, y en estas fechas el ánodo es el que se oxida, el cátodo es el que se reduce. Por lo tanto, el cátodo tendría ¿qué tipo de carga eléctrica? Positivo. Antiguamente era el negativo, porque se les nombraba de acuerdo a la carga que recibían. Si recibían aniones, le decían ánodo. Si recibía cationes, le decían cátodo. No, ya no es así. Pues mucho cuidado. Mucho cuidado. Es como el grifo y el asteno. Sí, lo que sucede es que en ciencia, tiene que ver con lo que estábamos hablando antes de iniciar la grabación. En ciencia, el corpus del conocimiento científico que conforma la cultura científica se revisa constantemente. Hace 500 años, la gente, los científicos del momento, afirmaban que la Tierra estaba fija y que el Sol, la Luna y las estrellas se movían alrededor de la Tierra. Llegó por ahí un estudioso de la matemática y de los astros a decir que no, que es el Sol es el que está en el centro y la Tierra junto con los planetas se mueve alrededor del Sol, y solamente la Luna, que estábamos viendo hace rato, hoy de día, el 14 de diciembre, casi al mediodía veíamos la Luna llegando a cuarto menguante, todavía no, tiene como una jorobita, por eso técnicamente se le llama luna gibosa, de jiba, de joroba, ¿sí? Por eso se llama gibosa. Que estaba en esa posición en pleno día, reflejando luz del sol, ¿sí? Pero es porque es la luna la que se está moviendo alrededor de la Tierra. ¿Y hacia dónde se mueve? Rota alrededor de la Tierra. ¿Pero en qué sentido? ¿Hacia el este o hacia el oeste? El norte al sur. Salió peor. ¿Estás bien norteado, mano? Deberías orientarte. No me contesten ahorita, revisen. ¿Sí? Y busquen evidencias. Es más, hagan observaciones y cotéjenla con lo que lean, con sus referencias. Y entonces verifican si la explicación de la referencia coincide con la realidad y me permite incluso predecir hacia dónde, en qué sentido rota la Tierra respecto a la Tierra, rota la Tierra, en qué sentido rota la Tierra, y por eso vemos el Sol surgir por el oriente, y en qué sentido se traslada la Luna alrededor de la Tierra, y por eso es que la vemos en diferentes posiciones, en diferentes días, y por lo tanto iluminada de manera diferente en diferentes días. Y entonces es posible verla en ocasiones, bastante frecuentemente en el día. Este es un modelo de Tierra. ¿Sí? La Tierra es esferoide, no es una esfera perfecta, hasta esta es bastante fiel porque tiene chipotes. La corteza, los continentes son chipotes sobre la superficie de la Tierra. Hay depresiones que están llenas de agua, son los océanos. ¿Sí? Entonces, no es una esfera perfecta. ¿Y cómo rota? Aquí vemos América y aquí está Eurasia, aquí está África. ¿Hacia dónde rota? ¿Hacia mi izquierda o hacia mi derecha? Para que entonces yo vea salir el sol por el oriente, por el este. No rota al revés. ¿Saben que hay un planeta en el sistema solar que rota al revés? Venus. Otra diferencia, ¿cómo rota respecto a su traslación alrededor del Sol? Inclinada, la Tierra está inclinada. ¿Sí? Aproximadamente 23 grados, más o menos, verifíquenlo. Y eso es, ya lo hemos hablado, la causa de las estaciones. Dependiendo de la cantidad de luz, cantidad de energía lumínica, es de la que depende que aumente la temperatura en la superficie de la Tierra. ¿Y cómo se distribuye? De donde hay más calor, más energía térmica, a donde hay menos, y eso genera vientos.
vientos de norte a sur o de sur a norte. Ya, la física nos ayuda a explicar incluso cómo es y por qué es la Tierra y por qué cambia como cambia. ¿Qué otra propiedad tiene la Tierra? Está rota, se traslada, está inclinada, eso provoca las estaciones. ¿Qué más? Los trópicos, eso dejémoslo para otro momento. Hagamos una pausa y regresemos a esto. Una cosa es una corriente electrónica de cargas eléctricas negativas portadas por los electrones y otra cosa sería una carga en la cual lo que se podría mover serían las cargas positivas. En el caso del globo, lo que más fácilmente se mueven son las cargas negativas del globo hacia la pared, porque es más fácil que se mueva el globo que se mueva la pared, afortunadamente. Si no, imagínense, paz. Ok. Pero hay condiciones en las cuales los cationes, las cargas eléctricas positivas, pueden moverse. Es decir, se puede producir, en este caso, una corriente catiónica. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos cloruro de sodio? En el caso del sodio, cuando tiene carga positiva y es un catión, y el sodio se puede mover. ¿Pero qué se requiere? Un medio adecuado. Mientras que los electrones se mueven fácilmente incluso en el estado sólido, por ejemplo en los metales como el hierro, como el aluminio, como el cobre, ahí tenemos corrientes electrónicas. El sodio o el hierro catiónico incluso tampoco no se puede mover en estado sólido. Requieren condiciones específicas físicas para moverse. ¿Cuáles son? Tiene que encontrarse esta cosa en un medio que le permita moverse, porque esto tiene masa. Ese también, pero es una madre, una cochinadita. Y esa la menos, no me acuerdo cuánto. En cambio el sodio, vean allá, su número atómico, ¿cuál es? De ahí vean el número atómico del sodio, ¿cuál es? Y su masa atómica, 23. Creo que sí, ¿no? 23. 23 redondeado. Ahí nos quedamos con el 23. O sea, es masivo. No digamos el potasio. Y el potasio tiene que moverse hacia dónde se mueve. Ayer decía yo que si aquí hay una diferencia de concentraciones que nos explica la ecuación de Nernst, que estaría generando un potencial eléctrico, una fuerza capaz de hacer algo, potencial eléctrico. Y el sodio también, hablamos de un potencial de sodio y un potencial de potasio. La suma de ambos me da una diferencia de potencial o voltaje entre la parte interna y la parte externa de la membrana, la cual, ¿de qué dijeron que está hecha? Lípidos, grasas. ¿Las grasas conducen la electricidad? No. Son dieléctricos o aislantes. Y entonces, esto tiene carga eléctrica, esto tiene carga eléctrica, esto tiene carga eléctrica, esto tiene carga eléctrica. ¿Cómo es que pueda pasar a través de algo que es no conductor? Los que son mi tema de investigación. Hay más de un mecanismo de cosas que por cierto, los mecanismos se descubrieron antes que los entes que llevan a cabo el mecanismo. De hecho, se descubrieron desde finales del siglo, bueno, se asumieron desde finales del siglo XIX. Cuando se descubrió que las células tenían estas cosas y que entran y salen, y que cuando se sale el potasio, la célula se muere. Cuando se le mete el potasio, la célula se muere. La célula viva necesita estar sacando potasio, metiendo potasio y sacando sodio.
metiendo potasio y sacando sodio, la célula viva. Y eso requiere energía. Energía que viene del... ¿Por qué el potasio y el sodio? ¿Por qué mete potasio y saca sodio? Por selección natural. Así sucedió hace 3.800 millones de años. No estaba yo ahí. Entonces, a ver, ¿por qué? Porque son los elementos con carga positiva más pequeños que puede haber y más abundantes, porque podría estar el litio, pero el litio no es tan abundante en la corteza terrestre. La vida tuvo que formarse con lo que había en la superficie de la Tierra, no adentro o en el espacio exterior. Cierto, todo se juntó del espacio exterior y se formó la Tierra, pero la vida surgió en la superficie de la Tierra, no en el interior. Se requerían los elementos más disponibles y eran los elementos más pequeñitos. ¿Mandé? Es que se genera un potencial eléctrico, una fuerza eléctrica que es capaz de hacer muchas cosas la electricidad. Es una fuerza que puede provocar oxidaciones y reducciones, por ejemplo, de moléculas de carbono. A su vez, con la pena se requieren moléculas de carbono para llevar a cabo esto, las proteínas. Ahora sabemos que lo que, les digo, en el siglo XIX se descubrió que las células tenían mucho potasio adentro y mucho sodio afuera. Y también, debido a esto, también hay una cantidad de agua específica adentro, no más ni menos. Si hay más agua, si entra agua, la célula se hincha y revienta. Se le llama turgencia. Si se le sale el agua, se le llama plasmólisis y se aplasta y se muere. Y esa entrada y salida de agua también se da a través de los lípidos. ¿El agua y las grasas se mezclan? No, porque si no la membrana no existiría. El hecho de que las membranas, de que los lípidos sean no conductores y el agua tenga cargas eléctricas parcialmente, no son netas, el agua no es catiónica ni aniónica, pero tiene un poco de propiedad eléctrica. Tiene unas carguitas por ahí que le sirven para juntarse al potasio, al sodio, al cloruro y a otros iones. Todo lo que tenga carga eléctrica, positiva o negativa, se mezcla con el agua. Los lípidos no se pueden mezclar con el agua y por eso existen las membranas. Entonces, pero hay un problema. Tampoco son conductores de la electricidad. No podría entrar materia, no podría salir materia y entonces no existirían los sistemas vivos como sistemas termodinámicos abiertos. No habría vida. Afortunadamente en estas grasas se metieron de alguna manera otras moléculas que son afines por las grasas, se mezclan con las grasas porque no tienen carga eléctrica en alguna parte, pero tienen carga eléctrica en otra parte que interactúa con el agua. Se le llaman a esas moléculas anfipáticas, cualquiera que tenga ambas propiedades. Todo lo que tenga carga eléctrica neta será afín por el agua. Todo lo que no tenga carga eléctrica neta no se podrá unir con el agua. Entonces la electricidad nos explica la existencia de la vida. Y tanto la conductividad como la característica aislante o dieléctrica. Ahora, si yo tengo un compuesto, un algo, una molécula que pueda estar aquí adentro y que te pueda interactuar con todo al mismo tiempo, va a permitir el paso de agua hacia adentro, hacia afuera, la entrada de potasio, la salida de potasio, y todo esto además se acopló por selección natural y estamos aquí. Bien. Eso tendríamos que abordarlo en otra ocasión, en otro momento, en otro curso tal vez. Pero bueno, ok. Pero hubo otro factor que existe en la Tierra y que finalmente también tuvo un papel
que cada vez le encontramos mayor, más importante en la vida en la Tierra. No. Es algo que tiene que ver con... ¡Ay, no! Esto. No, ese no sirve. ¿Viste pizarrón, chapa? ¿Eh? ¿La chalupa? ¿La chalupa? No. A ver, les prestaron unas... Ah, aquí está. Aquí está. Ya. Bueno, aquí está. Ahí está. Sí. No me acordaba. Es que es el aluminio, ¿no? ¿Eh? Este debe ser aluminio. Detrás de este pizarrón debe haber aluminio también, yo creo. O madera nada más. Hay algunos materiales que son afines al hierro. Casualmente, esos materiales suelen tener hierro. E interactúan con el hierro. Ah, acá debo tener un clavo de hierro, ¿no? Vamos, así se va a tirar. Tengo aquí un clip que sé que tiene hierro porque se une a esto. Esto es el fenómeno que conocían los griegos otra vez, y era porque ellos habían identificado unas rocas que dependiendo de cómo se transformaban podían ponerse blancas o hasta metálicas, pero eran rocas grisáceas, a las cuales se les podían pegar fragmentos de sus espadas de hierro. ¿Sí? Eso sucedió en el lugar llamado Magnesia. Y se le llamó a ese fenómeno magnetismo. Bien. Se identificó a esos materiales, a esas rocas, como magnetita. Las cuales, por cierto, tienen óxidos de hierro. Pero no cualquier óxido de hierro. Hay algunos óxidos de hierro que presentan esa propiedad de unirse o atraer fragmentos de hierro. A eso se le conoce entonces como material ferromagnético. Y al fenómeno ferromagnetismo, que es la capacidad de unir hierro. Algo que también se dieron cuenta es que si por algún motivo el fragmento de hierro que había estado en contacto con la magnetita, con el material ferromagnético, se estaba mucho tiempo con el material magnético, o se tallaba de alguna manera con él, el objeto de hierro adquiría esa propiedad. Déjenme ver si sale. No, tendría que hacerlo más tiempo. Pero ustedes toman un clip que se una a un material magnético, lo dejan mucho tiempo o lo están frotando siempre en la misma dirección y lo acercan a otro fragmento de hierro que no haya estado en contacto con un material magnético, se va a comportar como material magnético. A esto le llamamos un magnetismo inducido. Entonces tenemos un
magnetismo natural, que sería el ferromagnetismo, y tenemos aparte un magnetismo inducido. Déjenme ver si sale. Otra cosa. Voy a poner, aquí está el material magnético, el clip, y pongo otro clip. Ay, no. Tiene que ser más. A veces pongo el material magnético, pongo otro. Es más fácil hacerlo con clavos. Y ahora no traje, se me lo traje clavos. Pongo un clavo y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y se comportan como una cadena de materiales magnéticos. Si quito el material ferromagnético inicial, ¡rum!, se desmorona. Como que esa cosa que atrae al hierro, como en el caso de lo que vimos con el globo, ya no está. ¿Sí? A ese tipo de magnetismo que se induce y permanece mientras está el material magnético original, le llamamos paramagnetismo. Es un magnetismo que existe mientras haya un material magnético presente y se puede manifestar a través de la influencia en materiales que interactúan con materiales magnéticos. Bien. Otra cosa que vimos que en el caso de la electricidad, en particular con el globo, es que mientras más cerca está la electricidad, dijimos esto, está describible por la ecuación de Coulomb, ¿verdad? Recordamos. F no, sea hierro, y no es hierro, es F sub índice E mayúscula, Fe es igual a K por Q, más menos, entre D cuadrada. Esta es la ecuación de Coulomb. La distancia puede reducirse gradualmente y entonces la fuerza irá cambiando gradualmente. Y alguien mencionó ayer lo que son los gradientes. Esa graduación o cambio paulatino en el valor de F nos podría dar la idea de a un gradiente como una curva. Si yo grafico la fuerza contra la distancia, pues esta va a disminuir así. Es como una curva que podría estarse incluso expresando en 3 dimensiones. ¿Sí? Está para allá. ¿Ok? Será como una superficie. Y esto entonces nos da la idea, si esto es una superficie, sería una especie como de campo. Pero ya vimos que esta fuerza se expresa, la fuerza eléctrica, en cualquier dirección de la superficie del globo, por ejemplo. ¿Sí? Es en 3 dimensiones. Por lo tanto, entonces, la fuerza eléctrica alrededor de una carga positiva como la del sodio, como la del catión sodio, lo podemos representar así. Al sodio casi como una bolita, como una esferita, y alrededor de él la fuerza eléctrica disminuyendo en forma radial, similar a lo que sucede con la luz. ¿Bien? Entonces, el campo eléctrico podría verse como algo tridimensional, un campo tridimensional, una deformación tridimensional del espacio debido a la atracción entre cargas positivas y cargas negativas, o la repulsión entre cargas positivas y cargas positivas, o negativas entre negativas. Bueno. Les dieron un par de, les llamamos en laboratorio moscas magnéticas. No es ese tipo de mosca. No sé por qué les dicen mosca.
también técnicamente el nombre más preciso es agitador magnético. ¿Sí? Que la ventaja de estos es que tienen un pivote en el centro, a diferencia del material que traje yo. Pero lo que pueden encontrar es que ambos son magnéticos. Y digo ambos, y no es que este haya inducido magnetismo en la mosca, porque si tomo el clip, ahí está. Ay, bueno, al revés. Mejor al revés. Ahí está. ¿Sí? Bien. Hay algo característico en esto del magnetismo que se parece a la electricidad. La primera parte. Número 1. Podríamos tratar de escribirla en forma matemática, dado que yo puedo tener aquí voy a usar un clip más pequeño. ¿Sí? El clip está sobre la mesa y si acerco cualquiera de los dos materiales magnéticos, veo que cuando lo acerco más, es más, ya sucedió con el otro. Mientras más cerca esté, más lo perturba. Mientras más lejos está, menos lo perturba. ¿Sí? Parece que, número 1, el magnetismo es una fuerza, porque perturba cosas, no a cualquier cosa. Al menos al hierro. Al menos al hierro. ¿Sí? Entonces, el magnetismo es una fuerza. Podemos ponerlo como F sub índice M. F sub índice M sería la fuerza magnética. Y es proporcional inversamente a la distancia. La distancia entre las cosas que tengan que tengan magnetismo. No le podemos decir carga porque ya se lo pusimos a la electricidad. Hay otra cosa que también se observó en la antigüedad, cuando se frotaba una aguja o un clavo de hierro con un material magnético, se podía obtener algo como esto. Y fue antes. Los chinos se dieron cuenta de eso también, igual que en Grecia los griegos, los chinos en China, y todavía no hay intercambios. Pero los chinos se dieron cuenta que encontraron el mismo tipo de rocas, el mismo tipo de material que interactuaba con el hierro. Si tomaban un fragmento de roca, de ese material magnético, de magnetita, de óxido de hierro, lo ataban a un hilo y lo colgaban, la roca se orientaba en una posición fija respecto a los polos de la Tierra. Un extremo marcado de la roca siempre apuntaba hacia el norte, a ese le dijeron el polo norte de la roca, y el otro apuntaba hacia el sur, a ese le decían el polo sur de la roca. Si tomaban la roca y la movían, esta regresaba a esa posición en función de los polos geográficos de la Tierra. Como si la Tierra fuera un clip o un material de hierro. ¿Sí? En otras palabras, la Tierra presenta propiedades magnéticas. La Tierra presenta propiedades magnéticas. Y fue por eso que finalmente se dice que lo que se atraen en la electricidad son cargas positiva o negativa, se atraen, positiva y negativa. Positivas se repelen, negativas se repelen. La interacción es de atracción entre cargas negativas, cargas opuestas, cargas diferentes, positivo o negativo. En el caso del magnetismo, a cualquier material magnético se le pueden encontrar lo que se llaman polos. Y lo que observamos es que si toman las moscas que les dieron y tratan son largas, son longitudinales, y tratan de acercar el extremo de una a otra, háganlo mejor en la mesa. ¡Ay! Pónganlas colineales,
sobre la mesa y traten de acercarlas extremo con extremo y van a ver que dejan una sola sobre la mesa, le acercan la otra y dependiendo de cómo la acerquen, puede o empujarla o atraerla. ¿Sí? En otras palabras, se parece a la electricidad porque hay de dos tipos. Así como en la electricidad tenemos cargas positivas y negativas, cationes y aniones. ¿Sí? En el magnetismo tenemos polos, pero son norte y sur, por la nomenclatura asociada a su relación con la Tierra. Todo material magnético tiene un polo norte y tiene un polo sur. Ahí se parecen a la electricidad, incluso matemáticamente. Y hay otra propiedad en la que se parecen. Polos iguales, identificamos dos imanes y lo pueden hacer ahorita. También es este nombre que tienen los magnetos o materiales magnéticos. Se le llaman imanes. Los magnetos, materiales magnéticos o imanes, busquen un punto sobre la mesa en el cual, al colocar estas moscas magnéticas, se queden en una posición única. ¿Sí? Y van a darse cuenta que si las cambian de posición, bueno, es más fácil, busquen una superficie lo más lisa posible. ¿Sí? Más alejada de la mesa porque el mueble desafortunadamente tiene hierro. La base de la mesa es de hierro. Y dependiendo de la distancia elevada al cuadrado, va a ser la fuerza con la que el hierro va a atraer al magneto, al imán. Entonces aquí tenemos un problema de interferencia, de perturbación o interferencia. Van a darse cuenta que si ponen el imán en una posición, este va a tender a girar y siempre va a quedar en la misma posición. Y así, sabiendo geográficamente dónde estamos, podemos identificar el polo norte y el polo sur de cualquier material magnético o imán. Traten luego de unir dos. Por eso es que les dieron el vaso y el cristalizador para alejar de la mesa, ¿sí?, las moscas, los imanes, los magnetos. Ya está más lejos y ayer vimos que como es inverso cuadrático, con poco que lo separemos, con poco que aumentemos la distancia, la fuerza cae mucho. Bien. Y entonces podemos quizá averiguar, háganlo al revés, pongámoslo acá arriba. No sé, con la pequeña. Ay, no sale aquí. Lo hice en casa y sí sale. Es típico. Ahí está. Ahí está. Ya pues, miren, lo hice de la siguiente manera. Puse el cristalizador sobre la mesa, el vaso sobre la mesa y la mosca pequeña, no la grande, lo más cerca de la orilla del vaso, de modo que se apoye solamente sobre el pivote y entonces se orienta hacia el norte magnético. Ahora sabemos que el polo norte magnético de la Tierra y el polo sur magnético de la Tierra no están ubicados exactamente en el polo geográfico norte y polo geográfico sur. Están un poco desviados. Bien. Bueno, entonces, esa es otra característica en la que se parece a la electricidad. Tenemos dos tipos, positivo, negativo, norte-sur, y tenemos dos comportamientos: atracción y repulsión. Pero hasta ahí se acaba la semejanza. Bueno, la otra es que la ecuación se parece. Son tres. Tenemos de dos tipos: positivo, negativo, norte, sur. Atracción y repulsión. Atracción cuando son diferentes
repulsión cuando son iguales los polos. Y la relación de la fuerza es inversa a la distancia cuadrática y directa a la magnitud de los polos, la magnitud del magnitud de polos. Y hasta ahí se acabó la semejanza. Porque ya lo hice con estos previamente. Incluso les voy a dar de esto. Es más, aquí está. Tenía yo más imanes de estos, más magnetos de estos, y se me ocurrió cortarlos a la mitad para separar el polo norte del polo sur. Pues no. Se generan a su vez en los fragmentos un polo norte y un polo sur. Son como venían antes los pingüinos marinela. Siempre venían de a dos. Siempre venían juntos. Siempre venían de a dos, siempre venían de a pares. Norte-sur, ahí eran dos pingüinos iguales. ¿Sí? Pero desde que hubo crisis económica, una de las N crisis económicas en México, para poder seguir vendiendo, mejor los vendían ya por separado. Ahora los venden como las Barbies. Se vende por separado. ¿Sí? Ok. Bueno. Eso. Y hay otro fenómeno que se puede observar cuando tenemos una brújula o una aguja imantada o magnetizada y vemos su relación con los electrodos de una pila y cómo se mueve la corriente eléctrica por un conductor metálico entre los polos eléctricos o electrodos de una pila. Perturba la corriente eléctrica al magnetismo de la aguja de la brújula. Bueno, aquí hay dos brújulas que les voy a dejar, pasen por turnos. ¿Dónde estaba la otra? Aquí está. Están las dos brújulas. Tengo aquí varias pilas de 9 volts, todavía funcionan algunas de ellas. Y tengo aquí algunos conductores con caimanes para que hagan un circuito y pongan el conductor sobre la brújula y vean qué sucede. Hay un video que compartí que pueden consultar al respecto para ver cómo pueden hacer la experiencia. Entonces, en el tiempo que nos queda, hagan esas experiencias. Por hoy terminamos la charla.